habitación, a solas contigo, hablándote entre lágrimas. Te digo no puedo, hoy lo dejo todo. Tanto sufrimiento he padecido. Hoy Dios va a hablar a nuestros corazones en esta noche. Me hablas a Hoy Dios tiene palabras de esperanza. Hoy Dios tiene palabras de fortaleza. Hoy Dios no temas, quiere hablarte a tu corazón. hijo mío. Yo pruebo, Dios conoce cada una de nuestras luchas, Dios conoce cada una de nuestras peleas, de nuestras batallas. resiste por Pero Dios es favor, bueno al final de todo. aunque duela. Resiste, resiste. Te digo no puedo más. Ayuda por favor, ayuda. Solo tú me puedes levantar. Solo tú, solo tú, solo tú me puedes ayudar. Solo tú, solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús. Buenas noches a todos los que se están conectando en estas horas de la noche. Un saludo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Restáurame, Jesús, ayúdame. Hola, buenas noches a todos ustedes que se están conectando en estas horas. Hoy Dios tiene palabra grande para cada uno de ustedes. Dios conoce la realidad de todos nosotros. Por eso Dios es tan bueno que siempre nos deja un mensaje para todos nosotros. Dios conoce lo que tú estás viviendo ahora. Dios sabe todas nuestras necesidades. Dios conoce todos nuestros sufrimientos. Dios conoce aún a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todos. Dios conoce todo. A Él no le podemos engañar en nada. Por eso Dios hoy día va a hablar a nuestros corazones. Te invito a quedarte, a que no te vayas, no te desconectes. Quédate porque Dios tiene palabras para ti. Compártelo también para que otras personas también sean bendecidas por medio de este video, esta palabra de Dios que tiene para todos nosotros. Y predicación, la gente te juzga sin saber cuál es la realidad. Solo callan. Resiste, por favor, resiste. Levanta tu rostro en lo alto. No eres un derrotado, eres un derrotado. Valiente es el que lucha hasta el final. Levántate. Te digo, Señor, gracias. Estoy fortalecido. Solo tú estás conmigo. Solo Dios está con nosotros. Solo tú me puedes ayudar. Cántale al Señor. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar.
Jesús, ayúdame. Solo tú me puedes ayudar. Busca a Dios mientras Él puede ser hallado. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Gracias. Gracias, Jesús. Vamos a elevar una oración. Permíteme orar por cada uno de ustedes también que están conectados en esta noche. Vamos a orar a Dios, bendito Padre Celestial, Dios bueno, amoroso, misericordioso, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche oramos ante ti para que tú, Señor, hables a nuestros corazones. Tú, Señor, que conoces nuestras realidades, nuestras luchas diarias, Señor, te rogamos, Señor, en este momento, que el amado Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos ayude, Señor, a entender tu palabra, nos ayude también, Señor, a seguir adelante, porque tú eres quien nos da la fortaleza, porque de ti viene el poder, de ti viene, Señor, todas las cosas que necesitamos, Padre eterno. En tu palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y por eso, Señor, creemos en ti, nos recostamos en ti, Señor. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El primer libro que vamos a leer en esta noche es el libro de Salmos capítulo 61. Salmos capítulo 61, versículo 1, 2 y 3 dice así, palabra de Dios. Atentos todos. Dice, oye Dios mi clamor, desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, torre fuerte delante del enemigo. El rey David, amigos, decía, oye Dios mi clamor. ¿Cuántos de nosotros en esta noche tal vez estamos así en ese momento diciendo, oye Dios, escucha mi clamor, escúchame? ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las situaciones que estamos pasando, mucho más aún con este tema del COVID-19, de las gripes, las enfermedades y todo. Y mucha gente tal vez estamos en esa situación luchando día tras día, en la familia, en el trabajo, en donde sea. Dice, oye Dios mi clamor, desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Yo te quiero preguntar algo. ¿Tu corazón está desmayando? Clama a Dios. ¿Por qué vas a buscar soluciones donde no la vas a encontrar? ¿Sabes? Las cosas de este mundo son pasajeras, son livianas, no es eterno. Muchas veces ponemos nuestra confianza en cosas que se desvanecen, en cosas que no perduran. Por eso yo te invito a que tú pongas tu confianza en Dios, porque es Dios quien nunca te va a traicionar, es Dios quien nunca te va a abandonar, es Dios quien nunca te va a soltar de la mano. Dice, llévame a la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Tenemos que decirle, llévame a Él, llévame a la roca, que es más alto que yo, porque tú has sido mi refugio. ¿Sabes? Muchas personas cuando atraviesan problemas en su vida, ¿en dónde se refugian? En el alcohol, en las drogas, en todo lo que les hace daño. Entonces, ¿a eso le podemos llamar refugio? Yo te digo a ti que me estás escuchando en esta noche, no te refugies en esas cosas, sino al contrario, que tu refugio sea Dios y torre fuerte delante del enemigo. El enemigo, el rey David, déjame contarte algo muy importante. El rey David tenía muchos enemigos, enemigos que querían acabar con él, querían matarlo.
el rey David en muchas ocasiones se sentía turbado en su corazón, se sentía con miedo, con temor. ¿Sabe qué es lo que él hacía? Clamaba a Dios y decía: Señor, socórreme, ayúdame. Él clamaba a Dios. ¿Por qué? Porque sus enemigos lo rodeaban. Dice, en el libro Salmo 56 nos habla de ese punto. Nos dice: Dios, ten misericordia de mí. Ese es el primer punto que tenemos que decirle a Dios. Dios, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos que fallamos, erramos, nos equivocamos. Por lo tanto, tenemos que decirle a Dios: Dios, ten misericordia de mí. ¿Eso qué significa? Reconocer que has fallado delante de Dios, te has equivocado delante de los ojos de Dios. Tal vez piensas que nadie sabe, tal vez piensas que nadie te ha visto, pero de los ojos de Dios no nos podemos ocultar. Por eso tenemos que decirle: Dios, ten misericordia de mí, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Mire lo que expresa el rey David: ten misericordia. ¿Por qué? Porque me devoraría el hombre. El hombre, el ser humano, está lleno de ¿qué? De envidia, de rencor, siempre atacándonos los unos a los otros, peleando los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vive el hombre. Muchas veces estamos expuestos a grandes peligros, estamos expuestos a grandes luchas, batallas. El cristiano no está libre de esas batallas, más al contrario, el cristiano pelea cada día, lucha cada día. ¿Contra qué? ¿Contra quién? Contra sí mismo. El cristiano pelea contra uno mismo. ¿Por qué pelea contra uno mismo? Porque el cristiano quiere agradar a Dios, pero este cuerpo es una dificultad. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre quiere hacer las cosas del mundo. Es decir, el cuerpo quiere agradar a las cosas del mundo, pero nuestro espíritu quiere agradar a Dios. Entonces nos encontramos en esa situación. Aquí el rey David, Salmo 56, dice que él tiene muchos enemigos y que lo quieren oprimir, lo oprimen cada día. Dice, versículo 2, todo el día mis enemigos me pisotean. Todo el día mis enemigos me pisotean. Él está hablando de enemigos físicos, seres humanos, como usted, como yo. Pero ¿sabes algo? En el sentido espiritual, ¿quiénes son tus enemigos? No vamos a hablar de personas. ¿Sabes quiénes pueden ser tus enemigos? Tu miedo, tu temor, tu vergüenza, o de repente tu falta de desconfianza en ti mismo. Desconfías de ti mismo, piensas que tú no puedes hacer las cosas, piensas que tú no eres apto para pelear, para luchar, para guerrear. Piensas que de repente tú no puedes, eso no es lo tuyo. Ese de repente vienen a ser tus miedos. ¿Qué más pueden ser mis enemigos? Mis enemigos pueden ser la enfermedad. De repente estás con algún mal en tu cuerpo y ese es tu enemigo y tienes que pelear contra ello. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a pelear contra ello? Eso lo vamos a ver más adelante, por eso no te vayas, quédate todavía. Y dice, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Tal vez tú te encuentras en esa situación, te encuentras con tus enemigos que pelean contra ti con soberbia, con orgullo, con altivez, pensando que tú no eres nadie delante de ellos. En el versículo 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío, dice el rey David. ¿A quién le dice? A Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Eso es lo que tiene que haber en tu corazón. En tu corazón tiene que estar la confianza en Dios. Señor, yo no estoy solo. Tal vez el mundo me ha dado la espalda. Tal vez el mundo me ha abandonado. Pero yo en ti confío. Eso es lo que tienes que decirle a Dios. Versículo 4 dice, Salmo 56, en Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
Ajá, mira, ve. Entonces el rey David dice, en ti he confiado. Y si en ti he confiado, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no te va a pasar nada? ¿Que de repente vas a vivir una vida de color de rosas? No, eso no está hablando de eso. Sino que lo que nos está diciendo es que ya no importa lo que pase en este mundo. Ya no importa lo que me pueda suceder. Yo confío en ti. Y yo sé que tú vas a obrar siempre a mi favor, aunque mis ojos no vean lo que yo quisiera ver. Porque muchas veces le pedimos a Dios, oramos a Dios diciéndole, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Pero no sucede. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pensamos humanamente? Dios no me escucha. Ya sé, Dios no me ha dado la espalda. O tal vez Dios no existe. ¿Sabe por qué pensamos eso? Porque queremos que Dios haga lo que nosotros le pedimos. Claro, ese es el deseo de muchos y está bien, mío también. Yo cuánto a veces le he pedido a Dios, Señor, ayúdame en esto. Pero a veces el Señor te responde con un sí y a veces también te responde con un no. Pero las dos respuestas son perfectas. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo mejor para ti. Dios sabe por qué te da un no. Te está cuidando de muchas cosas. De repente te está librando de muchas cosas y tú no lo ves. ¿Por qué? Porque no conoces el futuro. Tuyo, tu visión, tu panorama es solamente el pasado y el presente. Pero el futuro no lo puedes ver. Pero Dios ve tu pasado, tu presente y tu futuro. Es decir, el panorama de Dios es más amplio, es más grande. Él ve mucho más allá de lo que tú no puedes ver. Y si Él no te da algo, dale gracias, Señor. Solamente tú sabes por qué no me das lo que te he pedido. Porque me estarás cuidando de algo. Tal vez te he pedido algo que a mí me iba a hacer daño. Así, esa es la confianza en Dios. Esa es la fe en Dios. Decirle, Señor, yo acepto tus decisiones. Porque dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Vamos a leer el libro de Salmos capítulo 18. También nos dice, Yahvé, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Estás temiendo? ¿Tienes miedo de algo? El miedo, amigo mío, el miedo es algo natural del ser humano. Yo también siento miedo. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Y yo sé que también todos tenemos miedo a algo. Pero ¿sabes lo que nunca debes de olvidar? Es orar a Dios y decirle, Señor, tengo miedo de esto. Cuéntale, Señor, tengo miedo de estas cosas. Así que yo lo dejo todo en tus manos. Y vas a ver cómo Dios va a actuar a tu favor. Tal vez sucedan cosas en tu vida que tú no quisieras que pasaran. Tal vez puedas pensar, he orado a Dios y las cosas están empeorando. Pero ¿sabes algo? Dios está actuando. Tú me puedes decir, pero ¿cómo Dios puede estar actuando si la situación ha empeorado? No. Dios está actuando. Tienes que creer eso. Jesús le dijo a una mujer, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Amigo mío, no te desanimes por nada. Que nada te tumbe, que nada te haga desanimar. ¿Tienes sueños en la vida? Lucha por tus sueños, pelea la buena batalla. Dice, ahora para pelear contra algo, tenemos que saber contra qué estamos peleando. Tenemos que identificar contra quién estamos peleando. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Te das cuenta? Entonces, ya aquí la palabra nos está enseñando contra quién es nuestra lucha. Y nuestra lucha es
no es contra sangre ni carne, es decir, no es contra cosas de este mundo, sino contra cosas celestiales, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Quiénes son? Satanás y sus demonios. Nosotros no lo vemos, pero ellos están metidos en este mundo. Ellos están haciendo que la gente se mate unos contra otros. Ellos están haciendo que la maldad aumente. Así como cuando la leche hierve y la espuma se rebalsa, así. O sea, creciendo de una manera incontrolable. Eso está trabajando el enemigo. Y la gente que no conoce a Dios o que no percibe las cosas espirituales no se da cuenta. Aún tú mismo, de repente tú mismo estás dejando una puerta abierta para el enemigo, para Satanás, para sus demonios. Tienes que cerrarle esa puerta y abrirle las puertas de tu corazón. ¿A quién? A Dios. A Él tienes que abrirle tus puertas de tu corazón. Entonces nuestra lucha, nuestra guerra, no es contra las cosas de este mundo, sino contra Satanás y sus demonios, contra ellos. Pero ahora, ¿cómo vamos a pelear contra ellos? Vamos a ver la historia de Goliat, David y Goliat. Yo sé que muchos hemos escuchado esa historia de David y Goliat, que venció David a Goliat con una piedra. Lo tiró con su onda y le cayó en la frente de Goliat. Pero dice en el versículo 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 1, dice: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. ¿Se dan cuenta? Los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Eran gente de otra nación que no era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Es su pueblo de Dios. Dios ha defendido muchas veces a su pueblo de Dios. Entonces los filisteos, es decir, el enemigo, había preparado su ejército para la guerra. Mira, el enemigo se prepara. Y yo te pregunto, ¿te estás preparando para la guerra? ¿Estás buscando a Dios y decirle: Señor, en mi familia hay muchas discusiones, hay muchas peleas, en mi trabajo hay mucha envidia? Ahí está la guerra. No contra tus compañeros de trabajo, no contra tu familia, sino que contra Satanás, contra los demonios que están influyendo de manera posesiva para que ellos puedan atacarte de muchas maneras. Por eso dice en el versículo 1, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Entonces, vamos a leer también en el versículo 8 y el versículo 9. Dice: Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Goliat estaba desafiando a Israel. Y dice más adelante en el versículo 16: salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Es decir, Goliat venía sobre Israel y le decía, los retaba, los amenazaba día y noche, mañana y tarde, durante 40 días. De repente tú estás siendo amenazado también por cosas que te están pasando en tu vida. De repente hay cosas que te hacen sentir amenazado. Hay cosas en tu vida que te hacen sentir con miedo, con temor. Y que está viniendo a tu mente a cada momento. A cada momento te hace recordar. Te hace recordar tu pelea, tu batalla. Te hace recordar para atemorizarte, para hacerte sentir con miedo. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Simplemente vas a escucharlo o vas a agarrar tus armas y vas a pelear contra ellos? Vamos a ver qué es lo que dice más adelante. Dice en el versículo 23 y en el versículo 24. Versículo 23 dice: mientras hablaba con ellos, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat,
salió de entre las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras. Es decir, no se cansaba de amenazar a Israel. No se cansaba de hablarles las mismas palabras tarde y noche, mañana, continuamente. Y el pueblo de Israel se atemorizaba. Dice, y los oyó David. David oyó lo que Goliat venía amenazando. Y dijo David, todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. ¿Se dan cuenta? Israel, cada vez que veía a Goliat era un hombre gigante, tremendo, de unos 3 metros por lo menos. Un hombre muy experto en la guerra. Él era un guerrero. El pueblo de Israel no era tanto un guerrero, un pueblo guerrero. El pueblo de Israel mayormente era un pueblo que se dedicaba a la agricultura. Todo lo que era la agricultura. Pero en cuanto a guerra, no. Pero Dios hizo de ellos un pueblo guerrero, un pueblo fuerte, un pueblo listo para la batalla. Entonces dice que el pueblo de Israel sintió miedo, sintió temor. Ahora vamos a leer lo que dice en el versículo 32. En el versículo 32 dice, dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese. Eso es lo que nos dice el Señor también a nosotros. No te desanimes por causa de tu problema. No te desanimes por lo que tú estás viviendo. No te desanimes. No, que las fuerzas no se te acaben. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Yahvé, tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Es una promesa de Dios. Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Crees en esa palabra? Guárdalo en tu corazón, guárdalo en tu mente y recuerda siempre, Dios está conmigo. En el libro de Primera de Juan dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás y sus demonios. ¿Quién está en mí? El Espíritu de Dios. Entonces, mayor es el que está en mí. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Jesús venció a Satanás y a sus huestes, a sus demonios. Satanás, ¿qué es lo que está haciendo? Está dando sus últimas patadas, está dando sus últimos berrinches, se podría decir de esta manera. ¿Se dan cuenta? Porque él ya sabe que ya está vencido. Porque Jesús lo venció en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados, por mi pecado, por el tuyo. Solamente tienes que aceptarlo, recibirlo, creerlo. Señor, yo creo que es así. Yo quiero seguirte, yo quiero servirte. Entonces el Señor se va a regocijar y va a decir, no es en vano mi sacrificio. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el versículo 32 dice, que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dijo el rey David. Que nadie se llene de miedo, sino que yo voy a pelear contra ese filisteo. Ese filisteo no sabe a quién ha retado. Él piensa que ha retado a Israel, pero ha retado al Dios mismo. Hermano, el que se mete con un hijo de Dios no se está metiendo contra esa persona, se está metiendo contra Dios mismo. Y Dios peleará por su hijo. Dios defenderá a su hijo con capa y espada y todo lo que sea necesario. Por eso, hermano, nosotros habitamos bajo las alas del Omnipotente. Claro que en este mundo hay mucho sufrimiento, en este mundo hay mucha batalla, pero Dios saca lo mejor de nosotros. Dios hace de nosotros personas guerreras, hace de nosotros personas luchadoras, no cobardes, sino personas luchadoras, porque eso es lo que tú tienes, el espíritu de valentía, porque ese es el espíritu que Dios te ha dado. En la palabra de Dios nos dice
En la palabra de Dios nos dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se dan cuenta? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué más queremos? Somos valientes, ¿por qué? No porque nosotros seamos valientes, sino porque Dios nos ha dado el espíritu de valentía y no de cobardía. Yo te pregunto a ti, ¿eres valiente o eres cobarde? No. La cobardía no debe de habitar en nosotros, sino ¿qué cosa? La valentía, el poder de Dios. La gloria de Dios se tiene que manifestar en tu vida. Tienes que creerlo, tienes que recibirlo, tienes que decirle, Señor, yo creo en ti, quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder en mi vida, así en lo personal. Entonces, dice, ¿qué tan grande es tu problema? Yo te pregunto, ¿qué tan grande es tu problema? Vamos a leer en el versículo 47. Estamos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 47. Dice, y toda esta congregación sabrá que Yahvé no salva con espada ni con lanza. Es decir, la pelea no es física, la pelea es espiritual. Porque Yahvé es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Versículo 46 dice, Yahvé te entregará hoy en mis manos. Dile así a tu problema o lo que tú estás pasando. De repente tienes muchas situaciones difíciles en tu vida. Dile, Yahvé, el Señor, Jehová, te entregará en mis manos. Te entregaré en mis manos y yo te venceré. Dice, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Esas fueron las palabras de David para con Goliat. Pero esas mismas palabras tiene que ser, tú dile a tu problema, a lo que te está agobiando, a lo que te hace tener temor. Dile, hoy el Señor te entregará en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Dice, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Amén. Entonces, esa es la mente de una persona que está confiando en Dios. Hay muchas personas que se desaniman, caen, se sienten sin fuerzas. O de repente, tantos son los problemas que pasan que piensa que ya no tiene solución. O piensa que las cosas, ya no hay una salida. Ya todo se acabó. Pero no es así. No todo se ha acabado. Mientras tienes vida, hay esperanza. Y Dios es quien da esa fortaleza. Solamente tienes que clamar a Dios. Tienes que buscarle a Él. Tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Rinde tu corazón a Dios. Humíllate delante de los ojos de Dios. Ríndete a Dios. Ve a los pies de Jesús y dile, Señor, aquí estoy. He peleado con mis propias fuerzas y me he cansado. Pero ya no puedo más. Así que vengo delante de ti. Oro para que tú me ayudes. Y vas a ver cómo el Señor va a actuar a tu favor. Entonces dice, el rey David, en el versículo 42 dice, cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho. David era un muchacho rubio y de hermoso parecer. El filisteo dijo a David, ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo, Goliat, le dijo a David, ¿acaso yo soy un perro para que vengas con palo? Mira, yo tengo espada, tengo casco, tengo todas las herramientas de un guerrero. ¿Y tú vienes a mí con palos, con piedra? ¿Qué clase de peleador eres tú? Pero ¿sabe qué es lo que pasaba? Es que David vio a Goliat no como un gigante, sino como un perro. Esa es la palabra. David no vio a Goliat como un gigante, sino como un simple perro que podría morir en sus manos. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué tan grande ves tu problema? De repente te estás ahogando en un vaso de agua.
De repente es un problema pequeño y tú lo ves un problema grande. Y si es un problema grande, míralo como un problema pequeño, pero confiando en Dios. Entonces, esa es la fe. Y dice que David le dijo acá en el siguiente, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. ¿Con qué peleaba David? ¿Con piedra? ¿Con honda? Claro, tenía esas cosas en su mano, pero eso no era lo esencial, sino ¿qué cosa? Él dijo: pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Es decir, la pelea no es con palo y espada, sino con espíritu. La pelea es con el Espíritu de Dios. Es decir, tú tienes que pelear. El Espíritu de Dios tiene que venir a ti para que tú pelees contra tus enemigos. ¿Se dan cuenta? Entonces dice: yo voy contra ti, dice David. Tú tienes que decirle: yo voy contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Eso es lo que les dije hace un momento. El que provoca o el que ataca a un hijo de Dios no lo está atacando a ese hombre o a esa mujer. Está atacando a Dios. Está atacando a Dios. Dice que nosotros somos como la niña de sus ojos de Dios. Somos un precioso tesoro en las manos de Dios, que Dios cuida a su pueblo. Eso es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros. Dios cuida de su pueblo. Pero si Dios cuida de su pueblo, entonces, ¿por qué hay cristianos que mueren enfermos o que sufren accidentes o por muchas cosas? Eso no está en nuestro juicio. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar con nuestra mente humana. Eso queda en el juicio de Dios. Él sabe por qué hace las cosas. Solamente Él sabe por qué. ¿Sabes? Jesús dijo: juzgad con justo juicio. Es decir, podemos juzgar, sí, pero con justo juicio. ¿Y qué significa con justo juicio? Juzgar con la verdad. Juzgar con la realidad que la persona vive. A veces juzgamos de acuerdo a la apariencia que nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, supongamos, tenemos una reunión y hay una persona que llegó 20 minutos después, o sea, llegó tarde. Y juzgamos de una manera que, oye, ¿por qué vienes tarde, que esto, que el otro? Y muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿sabes por qué esa persona vino tarde? De repente tuvo alguna dificultad. De repente tuvo algún problema que le retrasó el tiempo de llegar a tiempo a la reunión. O sea, ese es un ejemplo nada más. Entonces, juzgar con justo juicio es juzgar con la verdad por delante. No juzgar por juzgar. Ya, hiciste esto. Seguro es por esto. Porque hiciste muchas cosas. Te lo mereces. Eso no es juzgar con justo juicio. No sabemos el porqué de las cosas. Entonces, para eso es mejor retenernos el juzgar. Pero vamos a seguir con el tema que estamos meditando. Y dice que aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David se dio prisa, es decir, David se apuró. David no se quedó con los brazos cruzados. No te quedes con los brazos cruzados tú también. Tienes que orar a Dios para que sea Él quien pelee tu batalla, para que sea Él quien luche por ti. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo: Yahvé peleará por mí y yo estaré tranquilo. Esa palabra tienes que guardártela en tu corazón. Yahvé peleará por mí y yo estaré tranquilo. Descansa, reposa. No te angusties por las cosas que pasan. Yo sé que como seres humanos sentimos, lloramos, nos entristecemos, todo. Pero ahí no queda todo. Tienes que luchar, tienes que pelear. Entonces, vamos a hablar de un punto también importante.
David tenía una honda y una piedra, ¿no? Como una piedra con la que luchó contra Goliat. Pero Goliat tenía espada, tenía casco, tenía coraza, tenía todo lo de un guerrero. Es decir, ¿quién tenía más armas? ¿Goliat o David? Ante nuestros ojos, Goliat tenía más armas que David. Pero ¿quién venció? ¿El que tenía más armas? ¿O el que peleaba con la ayuda del Espíritu Santo de Dios? Ah, ¿se dan cuenta? Entonces, no pongas tus ojos en cuánto tienes en tu mano. Ah, no, yo tengo conocidos por ahí que me pueden ayudar. Puede ser que te ayuden, pero puede ser que no también. O puede ser que te ayuden, pero que no resulte la situación. ¿Por qué? Porque tu confianza está en seres humanos. Pero si tú confías en Dios, Dios va a tocar corazones, Dios va a tocar puertas, Dios te va a abrir puertas de bendiciones, ventanas de los cielos, y la bendición caerá sobre ti. Pero todo es si tú confías en Dios, todo es si tú pones tu confianza en Dios. Es así como suceden las cosas, es así como se dan las cosas. No es por nuestras propias fuerzas, no es con nuestros pensamientos, es con el poder de Dios. Entonces, vamos a leer en el versículo 51. Versículo 51 dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos, atentos, cuando los filisteos vieron muerto a su ladín, o sea, a Goliat, huyeron. ¿Se dan cuenta cómo termina? Los filisteos estaban muy confiados en que Goliat, el más grande de todos, iba a ganar la batalla. Los filisteos estaban muy soberbios, orgullosos, altivos. ¿Por qué? Porque se creían superior a Israel. ¿Por qué? Porque el guerrero de los filisteos era un hombre de 3 metros, agarrado, fuerte y ya con experiencia en la batalla. ¿Y quién era el luchador de los israelitas? Un niño, un jovencito, un adolescente, rubio, hermoso de buen parecer, dice la palabra. Imagínense cómo es la diferencia. La confianza de los filisteos estaba en Goliat. Pero David, él decía: esta no es mi pelea, esta no es mi batalla, esta es la batalla de Dios. Así que yo voy a vencer porque Dios está conmigo. Esa es la palabra que Dios quiere que tú guardes en tu corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a seguir? Dice entonces, vamos a leer finalmente Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52 dice: entonces ya Dios nos ha hablado, ya Dios nos ha dicho de que tu pelea no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra potestades de las tinieblas, contra los demonios, contra Satanás. Contra ellos es la pelea. ¿De dónde viene la enfermedad? Por el mismo Satanás. ¿De dónde vienen las cosas, los problemas, o los pleitos, todas las dificultades? Porque Satanás está trabajando arduamente. Pero Dios te dice: no pelees con tus fuerzas, déjame pelear a mí por ti. Yo peleo por ti, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos en oración, clamar a Dios y decirle: Señor, me rindo a ti, clamo a ti. Amén. Dice, vamos a leer en el versículo, Isaías capítulo 52, versículo 1 dice: despierta, despierta, vístete de poder, Sión. ¿Quién es Sión? Sión es la congregación, los hijos de Dios. Entonces el Señor te está diciendo: despierta, vístete tu ropa hermosa, es decir, ponte lo más hermoso que tengas, luz hermosa. Dice: Jerusalén, ciudad santa. Jerusalén es la santa ciudad de Dios, es decir, la capital de Israel. Lo que actualmente es Israel, Jerusalén es la capital. Dice, el Señor dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Eso lo vemos en Isaías.
capítulo 60. Isaías capítulo 60 dice, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahvé. Mire, ¿se dan cuenta? Dice, levántate y resplandece, porque ha venido su luz. La luz de Yahvé ha venido sobre ti. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 52 dice, despierta, despierta, vístete de poder. El Señor te dice, vístete de poder. ¿Pero cuál poder? El poder que Dios ya te ha dado. El poder que Dios ya te lo ha entregado en tus manos. Clama a Dios. Dile, Señor, pelea conmigo. Yo no puedo solo. El Señor va a pelear por ti. Dice, versículo dice, porque nunca más vendrá a ti incircunciso inmundo. Sacúdete el polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión. Porque así dice Yahvé, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Yahvé el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Es decir, la ciudad Sión, la Jerusalén de Dios, había sido oprimida sin ninguna razón. Había sido llevada cautiva sin razón. Entonces el Señor dice, te han hecho daño, te han oprimido, te han hecho sufrir, te han hecho llorar, pero eso ya se acabó. Dice, porque el Señor mismo va a rescatar. El Señor mismo nos va a rescatar, nos va a levantar con poder y gloria. Y dice, versículo 5, y ahora Yahvé dice, ¿qué hago aquí, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Tal vez muchas injusticias han hecho contigo. Tal vez muchas cosas han hecho en contra de ti o han dicho en contra de ti que no eran ciertas. Pero el Señor dice, te han llevado injustamente. Por lo tanto, dice, los que de él se enseñorean lo hacen aullar y continuamente blasfeman contra mi nombre todo el día. Dice Yahvé, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo hablo, he aquí estaré presente. El Señor está presente, hermanos. El Señor está presente en tu vida, en mi vida. ¿Y cómo? El Señor habita en nuestros corazones. El Señor ha entrado en nuestros corazones. El Señor, Él está con nosotros. El Señor Jesús dijo, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa, no es algo que el Señor, hay un día que está contigo, hay otro día que no está contigo. No es así. El Señor estará contigo todos los días de tu vida, hasta el fin. Es decir, desde el día que tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, el Señor nunca más se va a apartar de ti, nunca más. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. El apóstol Pablo dijo, estamos abatidos, pero no estamos desamparados. Estamos siendo perseguidos, pero no, el Señor no nos ha dejado solos. Es decir, estaremos pasando muchas dificultades, pero el Señor no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Por eso, hoy día, en esta noche, te invito a que tú le digas al Señor, Señor, yo entrego mi corazón en tus manos. Por mucho tiempo he peleado la batalla con mis propias fuerzas, pero ya no puedo más. Ríndete al Señor. Vamos a leer lo que dice en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11 nos dice, palabra de Dios, de esta manera. Dice 11, 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo los haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Estás cansado? ¿Estás fatigado? ¿Muchas cosas te han agobiado? El Señor te dice, ven a mí y yo te haré descansar. Yo te daré reposo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor fortalezca su espíritu, sus corazones, y recuerda la historia de David. David era un muchacho que no tuvo miedo de pelear contra Goliat, un hombre de 3 metros de altura, un hombre fuerte, y él era un simple adolescente, pero él no tuvo miedo. Así que tú también no tengas miedo y dile, en el nombre del Señor, yo te voy a vencer. Que el Señor les bendiga y nos estaremos nuevamente compartiendo otro mensaje en el día que Dios lo permita. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. No temas, mi guerrero, no temas. Recuerda que yo te escogí desde el vientre de tu madre. Escogiste para alabanza y predicación. La gente te juzga sin saber cuál es la realidad. Solo calla, resiste por favor, resiste. Levanta tu rostro en lo alto. No eres un derrotado. No eres un derrotado. Valiente es el que lucha. Valiente es el que lucha. Final, levántate. Te digo, Señor, gracias. Estoy fortalecido. Solo tú estás conmigo. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Ahora permíteme orar por ti en esta noche. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Señor, te doy gracias porque tú has permitido, Señor, que personas escuchen tu palabra. Señor, yo te pido que tú fortalezcas sus corazones. Te pido que tú extiendas tu mano poderosa, Señor, sobre sus vidas. Te pido, Señor, que tú guardes sus corazones, sus vidas, Padre Eterno. Si hay algún enfermo en casa, Señor, devuélvele la sanidad. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Perdónanos de nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Padre Eterno, en tu palabra dice que Jesucristo, tu Hijo, murió por nosotros en una cruz para salvarnos de nuestros pecados y para salvarnos de la muerte eterna. Hoy, Señor, estamos delante de ti en el nombre de Jesús para pedirte perdón, Señor, y para recibirte, para pedirte que entres a nuestros corazones y nos ayudes, Señor, a obedecerte, a amarte cada día más. Bendito Dios Todopoderoso, a ti sea siempre la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, bendícelo, Señor, a todos los que están conectados en esta noche y a los que oirán también. Amén, Señor. Gracias, Padre Eterno. Amén.